Quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y que muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer, pero Jesús replicó: dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ésta ha hecho conmigo, para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y en la casa donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos?
Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparadnos allí la Pascua. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Nos podemos sentar. Al atardecer fue él con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarse uno tras otro. ¿Seré yo? Respondió: Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre sea entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis como está escrito. Heriré al pastor y se desperdigarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Gesemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y al encontraros dormidos dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por 3ª vez y les dice: Ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Ya está cerca el que lo entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese es él. Prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele, le dice: Rabí. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo:
¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario os enseñando en el templo. A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis. Pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. Pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él diciendo: Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por manos humanas y en 3 días construiré otro no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en eso concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba y sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: Profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y le dice: También tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato también los presentes decían a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que habláis. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solían soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en una revuelta. La muchedumbre que había reunido comenzó a pedirle lo que era de costumbre. Pilato les preguntó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?
pues sabían que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Nos ponemos de pie. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte, para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían. Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas un momento. Seguimos. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había espiado, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era ya el día de la preparación, víspera del sábado,
vino José de Arimatea, miembro de la noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya y, llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y rodó una piedra en la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Hermanos todos, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es lo que exclama el centurión cuando ve morir a Jesús. Si nosotros no somos centuriones, en esta Semana Santa nos habremos quedado en las ramas, en lo externo, habremos perdido el tiempo. Lo que aquí hacemos es para confesar a Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador nuestro. Si no renovamos nuestra fe en esta Semana Santa en Jesucristo, repito, habrá muchas cosas, nos quedaremos en lo externo. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque celebrar la Semana Santa no es simplemente recordar lo que pasó, es identificarse con Jesús. La vida del cristiano es: yo tengo que ser otro Jesucristo mientras vivo. Y mientras yo no sea otro Jesucristo mientras vivo, no entenderé lo que es la fe. Hoy, Domingo de Ramos, es un domingo de alabanza, de bendición. La bendición era la oración por excelencia del pueblo judío. ¿Qué significa bendecir? ¿A quién vas a bendecir tú y yo? Porque, como hemos escuchado en el Evangelio que hemos proclamado en San Juan, el pueblo gritaba y no se retenía: ¡viva el Hijo de David! ¡Viva el que trae el reino de Dios! ¡Viva el Hijo del Altísimo! Son vivas bendiciones, aclamaciones. Bendecir es bien decir del otro. Sí, tú y yo podemos decir hoy muchas cosas buenas de Jesucristo y también decir muchas cosas de los demás. Es aclamar, es reconocer que harto ojos tenemos para ver los puntos negros y los fallos de los otros. Que bendigamos al Señor, que lo aclamemos, que bendigamos al hermano, porque eso será empezar la Semana Santa con buen pie. Identificados con Jesús, ¿qué nos proponen hoy las lecturas? Pues ser siervos, la primera de Isaías, siervo que escucha la voz de Dios y que lleva a los demás una palabra de aliento y de esperanza, de consuelo y de esperanza. Qué importante que tú y yo caigamos en la cuenta que hay mucha gente que necesitan palabras de consuelo y esperanza. Eso es, escuchar e identificarse con Jesús. Siervo que escucha y lleva a los demás consuelo y esperanza. La segunda lectura: Jesús se humilla. Siendo Dios se hace hombre. Acepta la peor de las muertes, la más vil, la cruz. Si tú y yo no nos humillamos ante los demás y queremos que nuestro yo prevalezca, tontería. Qué bien se convive con el humilde, con el sencillo, con el que no aparenta. Identificarse con Jesús. El Evangelio lo hemos escuchado. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. La Semana Santa son días para renovar el amor. Sí, el amor. Porque si fallamos en el amor, falla toda nuestra existencia. Y el amor tiene dos vertientes en Semana Santa. La última cena, Jesús con los suyos, en una comida de amistad: he deseado ardientemente, está diciendo en este momento a ti y a mí, deseo ardientemente celebrar esta comida pascual contigo, con vosotros. Y os doy un mandamiento nuevo.
Os doy un mandamiento nuevo para que os améis, lavándoos los pies como yo os los lavo. Qué signo más bonito para renovar el amor. Pero eso, hacerlo en casa, porque aquí lo podemos hacer muy bien, mucho canto, mucha folclore. Si tú no te pones a los pies de tu hijo, del anciano, a lavar los pies, tontería. Esto es para llevarlo a la vida. Y la otra, la cruz. Si el Viernes Santo no caemos en la cuenta que el que está ahí muriendo es por amor y que solo da sentido a la vida si tú y yo morimos por amor, no entenderemos lo que es la Semana Santa. ¿Y todo eso dónde confluye? En la Eucaristía. Cuando venimos a misa, no venimos a ver si el cura termina, ya voy a terminar, sino para decir, quiero renovar el mandamiento nuevo, porque el amor que no se renueva es como el agua, termina pudriéndose, cae en la rutina, incluso en el desprecio. Por eso la Eucaristía es el mismo sacrificio de la cruz de Jesucristo y la última cena. Pero todo sería un quedarnos en la muerte. Nosotros creemos que el amor es más fuerte que la muerte. Por eso creemos en la resurrección. A estas horas, aquí estaremos celebrando que Cristo vive y sobre todo lo haremos el sábado a las 10 de la noche, en la gran vigilia pascual. Cristo vencedor del pecado, de las tinieblas, para que en nuestra vida, tú y yo creamos que Él es verdaderamente el Hijo de Dios.